Estamos estudiando una serie. ¿Cómo se llama la serie? Código de conducta. Y nuestro texto base o nuestra base es el Sermón del Monte. Es un maravilloso sermón que el Señor Jesucristo nos dio, dando diversas instrucciones y diversos consejos para la edificación de su iglesia y edificación de su pueblo. Para darle un poco del repaso, quisiera por favor que me colocasen el reloj. El reloj, por favor. Ya está la tercera clase, o sea, la tercera serie, el tercer tema, perdón. En el primer hablamos sobre el secreto de la felicidad y hablábamos sobre las bienaventuranzas, ¿sí? Y en el segundo tema hablamos sobre sal y luz del mundo. Esto está en Mateo 5, 13 al 16. Para los que quieran ver la transmisión, los que están primera vez conociendo sobre esto, les recomendamos que vayan a nuestro canal de YouTube y ahí podrán ver las enseñanzas anteriores. Quiero que por favor proyectemos una imagen. ¿Quién me puede decir qué significa esa imagen? Las tablas de la ley, Moisés. ¿Qué más? El monte Sinaí, exactamente, los 10 mandamientos. Y el tema que hoy vamos a hablar en nuestra serie Código de Conducta es sobre la amplificación de la ley. Eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Quiero que por favor se ubiquen en Mateo 5:17, para los que tienen su Biblia digital. Estoy usando la Reina Valera contemporánea si quiere hacer seguimiento. Si no, el texto va a aparecer allá y puede acompañarme. Dice Mateo 5:17 de la siguiente manera: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Esta es una declaración que el Señor Jesucristo hace. Y el primer punto es, ¿qué es la ley? ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo de no abolir, sino que vino a cumplir? La ley se refiere a aquello que el Señor Jesucristo entregó en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Para los que no conocen la historia, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y cuando se conducían por el desierto, el Señor entonces les declaró que ustedes serían mi pueblo y yo sería su Dios. Y ahí el Señor Jesucristo, Dios a través de Moisés, que era su libertador, a través de él, que era el mensajero del Señor, que era como que el mensaje era a través de Moisés, decidió darles unos estatutos y unos estándares. En la primera serie el pastor mostró una constitución. La constitución es la carta magna que establece la organización de un estado. ¿Quién es el país? ¿Cuáles son sus regiones geográficas? Absolutamente todo el marco legal está establecido en una constitución. Y para el pueblo de Israel fue establecido 10 mandamientos principales dados por Dios, que era el código de conducta que Él había establecido para que ellos fueran su pueblo. Es decir, yo voy a ser su Dios, pero ustedes no van a hacer lo que quieran. Ustedes tienen que cumplir una serie de parámetros. Y en resumen, la ley que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo acá era, número 1, la revelación específica dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Esto está en Éxodo capítulo 20 para los que quieran leerlo. El conjunto de mandamientos divinos revelados en Levítico, del 17 al 24, pero todo Levítico, para los que lo han leído, es la ceremonia, los rituales, cada comportamiento, cada cosa que debían hacer los sacerdotes, debía hacer el pueblo cuando estaba en guerra, las mujeres cuando estaban menstruando, las mujeres después del parto. Absolutamente todo estaba establecido para que el pueblo de Israel lo hiciese. Si no lo hacían, eran inmundos y eran impuros. Y si lo cumplían y lo hacían, que era sumamente difícil hacerlo, no eran impuros y tenían que ser apartados del campamento. Así de estricta era la ley. Igual resumen, lo que el Señor Jesucristo hace referencia es el Pentateuco. Para el pueblo judío es la Torá, que es el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y el Antiguo Testamento en general. Por eso Mateo 5:17 dice: no piensen ustedes, vuelve a decir el Señor, que he venido para abolir la ley o los profetas, es decir, el resumen completo del Antiguo Testamento. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y específicamente, ¿qué vino a cumplir el Señor Jesucristo? Nos hacemos esa pregunta. Lucas 24, del 25 al 27, dice así: entonces Jesús le dijo: hay insensatos. Esto es en el camino de Emaús. Ya Jesucristo había resucitado y él se le estaba presentando a algunos de sus discípulos que estaban dispersos y le dice de esa manera: ¿cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho?
porque ellos estaban ahí como que en esa diatriba que Jesús no sé qué cosa, estaban como que ya se murió, estaban como con esa diatriba, pero siempre se acordaba de las enseñanzas que Jesús decía, que después de 3 días de haber muerto, Él resucitaría. Dice el versículo 26, ¿acaso no es necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y el 27 dice, y partiendo desde Moisés, la ley, y siguiendo todos los profetas, Isaías, Ezequiel, Habacuc, todos los que han declarado acerca de Jesucristo, comenzó a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él. En resumen, el Antiguo Testamento o la ley hablaba de todo aquello que precedía el gran mensaje de la salvación o al Señor Jesucristo. ¿Verdad bíblica? Podemos afirmar que la ley, los profetas o todo el Antiguo Testamento es una unidad que anticipó proféticamente a Jesús, su reino y el maravilloso plan de la salvación. Eso es en resumen lo que es la ley. Pero ¿qué pasaba en ese entonces en el contexto histórico de por qué Jesús decidió hacerle una reforma a la ley o por qué decidió hacer una amplificación de la ley? El pueblo judío en ese entonces tenía una reestructuración jurídica o judicial que dependía netamente del sacerdocio. El Señor Jesucristo vivió en los tiempos del Imperio Romano. Para los que no conocen de historia o no saben, vivió en tiempos del Imperio Romano. Pero Roma, al ser un imperio sumamente grande, él decidió aplicar una política pública, una política de Estado, de que cada país era independiente en sus formas religiosas y algunas prácticas. Es decir, yo pongo un rey, pero un rey que me sirva a mí, que va a ser un lacayo. Va a tener su religión, pero con ciertas restricciones siempre y cuando no atenten contra la seguridad de Estado del Imperio Romano. Entonces, el pueblo o los sacerdotes y la secta judía, que mayormente eran los escribas y los fariseos y los saduceos, que eran las sectas religiosas predominantes de aquel entonces, hacían o reforzaban mucho la ley, pero en un sentido de que lo que se muestra, de lo que se ve por fuera, de que el legalismo o los rituales o toda la expresión tenía que ser vista y no del corazón. Entonces el Señor Jesucristo empieza a enseñar ya en este punto acerca de las reformas de la ley. El segundo punto es, aparece en pantalla, las reformas de la ley. ¿Qué es una reforma? Investigué un poco y la reforma en el marco legal o en la materia legal, en materia legislativa, una reforma es una racionalización de procedimientos legales con el propósito de mejorar y actualizar el marco normativo que rige al Estado en cuanto a sus leyes constitucionales y secundarias. Es decir, la Constitución, el Código Civil, los reglamentos, los estatutos, los decretos, absolutamente todo eso. ¿Y en qué consiste esto? Hay dos maneras. La ley se reforma para reducir un artículo o para ampliar un artículo o derogar un artículo, o sea, eliminarlo. Y el Señor Jesucristo entonces empieza a reformar las leyes y las costumbres que tenían en ese entonces, o las prácticas de acuerdo a la ley que el pueblo judío estaba teniendo. En primer lugar, vamos a ver la reforma acerca sobre la ira. ¿Qué nos enseña el Señor acerca de la ira? Mateo 5:21 dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Eso es lo que decía la ley. Y era lo que enseñaban los escribas, lo que enseñaban los fariseos, lo que enseñaban los abogados y los jueces de aquel entonces. Pero el Señor Jesucristo dijo, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, no está con la intención de matar, o sea, no es matar, no es el acto en sí, sino que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio, es decir, un insulto, será culpable ante el concilio, es decir, ante el tribunal. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra fatuo es como ignorante, simple. El único hecho de decirle tonto a tu vecino, a tu prójimo, a la persona que esté a tu lado, ya es causa de juicio. Así de significativo es lo que el Señor estaba hablando. Santiago 1:19, reforzando un poco acá lo que decía el Señor, dice así, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y no enojarse. ¿Cuán difícil es hacer esto, cierto? Porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Oiga bien, sean tardos o estén dispuestos a oír, a escuchar, a ser atentos a lo que están hablando.
pero debemos ser lentos para hablar. ¿Por qué? Porque en la abundancia de palabras, o de la abundancia de palabra, hay pecado. Y muchas veces nosotros cuando estamos en calor por la calentura de alguna rabieta o de alguna furia o de alguna ira, decimos cosas que a veces son dolientes, decimos cosas que no corresponden. ¿Cuántos testimonios no he escuchado yo? ¿Cuántas frases no he escuchado de personas que dicen, o pasa un accidente a un ser querido y yo me arrepiento de no haberle dicho tal cosa? O me arrepiento de haber peleado con mi papá, de haber peleado con mi mamá y lamentablemente murió. Así de significativo, así de simple puede ocurrir muchas veces. Y hay que ser tardos para hablar, tardos para hablar en responder a cosas que muchas veces van a agredir y van a ofender. Y a veces por una simple palabra o por una simple tontería caemos en ignorancia o caemos en cuestionamientos o problemas o dificultades que en realidad no llevan absolutamente nada. Son solamente eso. Palabras, y las palabras se las lleva el viento. Esta porción de la Escritura indica que la ira humana puede obstruir nuestra capacidad para vivir. En una oportunidad recuerdo que alguien dijo, lo voy a matar. No voy a decir quién es porque es alguien cercano. Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar. Lo dijo tanto que al cabo de unas horas lo mató. Y eso fue un desastre para nuestra familia. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces lo que nosotros declaramos puede cumplirse. Ahora bien, Efesios 4:26, sigamos hablando acerca de la ira, dice, enójense, pero no pequen. ¿Podemos enojarnos? ¿Podemos llenarnos de ira? ¿Podemos llenarnos de enojo? ¿Sí o no? Sí podemos. Aquí dice, enójense. Pablo está diciendo, enójense. ¿Pero qué? No peque. Es decir, si usted tiene la intención de golpear a alguien, ¿lo va a golpear? Refrénese. Si quiere gritarle, ¿les va a gritar? Ese no escuchó muy, ese no se escuchó muy. O sea, tienen la intención entonces. El Señor nos ayude. ¿Sí? Reconcíliense antes que el sol se ponga. Es decir, no podemos irnos a la cama llenos de ira. Enojados los que tienen parejas con sus parejas, los que conviven con sus padres, con sus hermanos, con sus familiares, con su rooming, con la persona que conviva. Si hay una disensión, un pleito, una contienda, no hay por qué enojarse. O enojarse, pero no llevarlo a un extremo de agresión. Enójese, pero no pequen. Reconcíliese antes de que el sol se ponga. Y el versículo 27 dice algo muy maravilloso: y no den lugar al diablo. Cuando yo me enojo y le doy rienda a que ese enojo tome control de mi vida, tome control de mis palabras, de mi mente, de mi actitud, le estoy dando lugar al enemigo. Estoy abriendo esa puerta para que el enemigo haga y deshaga. Así que hay que reconocer que la ira es una emoción natural que viene a nuestra vida y a nuestro corazón. Somos humanos, pero se advierte no permitir que se convierta en un pretexto para pecar. Es que me hizo aquello, es que me hizo lo otro, es que no se comporta, es muy indisciplinado, no me gusta, no me agrada. No es el caso, no es un pretexto, no es una excusa para hacerlo. Y la ira no es ni debe ser un motivo de justificación para el pecado. No debe ser una justificación para hacer y cometer lo malo. El mayor ejemplo de ilustración acerca sobre la ira, sobre el insulto, es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:23, Pedro, que vio de cerca cómo fue el proceso de juicio del Señor Jesucristo, del maltrato que recibió injusto, dice, cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. ¿Y qué juzga con justicia? Nuestro Dios que está en los cielos. Es decir, que el Señor Jesucristo, cuando tuvo pasando ese proceso y él mismo enseñando acerca sobre esto, cuando tuvo el proceso, pasando la experiencia, no dijo, aunque yo enseñé no gritar y aquí me voy a poner a gritar. No fue incongruente, sino que él mismo demostró que a pesar de que lo maldecían, a pesar de que lo insultaban, lo abofeteaban, lo escupían, él no retribuía de la misma manera, sino que estaba ¿qué? Manso, quieto. Ahora bien, en el segundo punto, dentro de la amplificación de la ley, está la moralidad sexual. El Señor fue muy explícito y muy puntual a hablar sobre esto. Vamos al versículo 27-28 de Mateo, que es la lectura principal, y dice así: ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Y el 28 dice, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer
o mira con deseo a un hombre, ya adulteró con ella o con él en su corazón, en su pensamiento. Y aquí está expresado un pecado que lo conocen todo el mundo y todas las religiones, que es la lujuria. Es esa. Vamos a ver la definición de la lujuria. Dice que es usualmente considerada como el pecado producido por los pensamientos excesivos de la naturaleza sexual o un deseo sexual desordenado e incontrolable. En la actualidad se considera la lujuria a la compulsión, ese deseo, ese querer sexual o la adicción a las relaciones sexuales. Es decir, hoy me acuesto con una, me acuesto con otra, o sea, felices los cuatro, no hay compromiso, ni pololeo ni nada, o sea, no hay compromiso alguno, no hay respeto alguno por el cuerpo. Y 1 de Juan 2:16 dice así: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo ese deseo carnal, todo ese deseo que me impulsa a querer hacer aquello que, en lo relacionado a lo sexual, proviene del mundo, no proviene de Dios. Las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos, lo que desea y lo que anhelo ver, no provienen del Padre, sino que provienen de Dios. Miren lo que habla Proverbio acerca del adulterio y la fornicación. Veamos lo que dice el proverbista acerca de eso. Dice así, está en pantalla: el mandamiento es lámpara. ¿Y qué es el mandamiento? La palabra de Dios. La enseñanza es que es luz, y las reprensiones son el camino de la vida. Ahora bien, todo esto que te está enseñando, todo lo que te he enseñado, las instrucciones de la palabra de Dios, lo que has leído, lo que has aprendido, esto te librará a ti de la mujer malvada, de la lengua sutil de la mujer ajena. No es mi esposa, a lo que se está refiriendo acá. No codicies en tu corazón su hermosura, ni dejes que ella te atrape con su mirada, ese encanto sensual que tienen las mujeres, ese don que dice algunos que tienen, la sensualidad. Una ramera, hablando de una mujer que trabaja en ese oficio, te cuesta un bocado de pan, pero la mujer ajena te puede costar ¿qué? La vida. Es decir, que una mujer de la vida alegre, el pan era lo más costoso en aquella oportunidad, pero hoy día puede ser, no sé, un mercado, tu sueldo, te puede costar eso. Pero la mujer ajena, la mujer que no te pertenece, la mujer de tu prójimo, la que está casada, te puede costar tu propia vida. Y hay una alegoría que hace acá el proverbista, dice: ¿quién se echa fuego en el pecho sin que se queme su ropa? ¿Quién puede andar sobre brasas sin que se quemen sus pies? ¿Quién puede hacer eso? Un loco únicamente. ¿Alguien sano no sería dispuesto a echar un poquito de gasolina acá, benzina, y me prendo un fósforo? Nadie en su sano juicio haría eso. Pues tampoco puede clamar inocencia el que se acuesta con la mujer de su prójimo. Y hay una historia que el pastor la ha mencionado en la serie de pecados ocultos, y es creo que una de las historias más significativas o resaltantes en el acto del adulterio, que fue David y Betsabé. Solamente está en 2 de Samuel, capítulo 11. Voy a narrar un poco la historia. En tiempos de primavera era costumbre que los reyes fueran a la guerra, o el pueblo con los reyes fuera a la guerra. Pero él decidió quedarse en ocio y vagancia, caminando por el palacio viendo Netflix. Para ponerle un poco ahí, te puso a ver Netflix, no sé, Prime, Star Plus, no sé, Disney Plus. Algo. Se puso a hacer eso y no fue a cumplir su deber como rey. Estaba en el ocio y la vagancia. Dice que paseando por su balcón, vio una mujer que se estaba bañando. Estaba desnuda, una mujer hermosísima. Y él manda a preguntar: ¿quién es esta mujer? Y dicen que es la mujer de Urías, uno de sus soldados que está en batalla. La deseó en su corazón, pero no solamente la deseó, sino que consumó el acto del adulterio. Pecó. Y de ese acto de adulterio se concibió un muchachito, un niñito. Pero el muchachito, o sea, ya estaba casada, o sea, oye, preñé a una mujer y tiene esposo. Bueno, él manda a llamar al soldado, a su esposo, a Urías, y él quiere como que encaquetarle al muchacho, o sea, decir que el muchacho, disculpa la expresión venezolana, disculpe, le quiere dar el muchacho es que esto es de novela, entonces hay que contarlo así con pasión. O sea, esto es una novela muy buena, un drama, pero full. Hay películas sobre eso, no sé si la han visto, te las recomiendo. Bueno, quería meter al muchacho al otro papá, al esposo. Bueno, lo mandó a llamar, pero él, fiel al Señor, fiel a sus compañeros, fiel a su convicción porque él estaba en campaña, decidió quedarse frente a la puerta del rey.
O sea, yo aquí, mis compañeros allá muriendo, peleando, sin dormir, trasnochados, sin comer bien, y yo aquí a disfrutar con mi mujer, no puede ser posible. Bueno, no se fue a dormir con su mujer para poderle meter al muchacho. Entonces decidió emborracharlo, porque a veces algunas personas con su sano juicio, o sea, con su sano juicio no hacen, pero algunos borrachos hacen cosas que no hacen. Como hay borrachos que se duermen, borrachos que no hablan nada. Tengo un primo que él no habla absolutamente nada bueno y sano, y cuando lo emborrachan es el alma de la fiesta. O sea, el alcohol sale a relucir lo que es. Tengo un primo que es tranquilo y cuando toma, eso se pone a pelear con todo el mundo. Es muy peleonero. Bueno, lo emborrachó, hizo un efecto que no esperaba, se durmió el muchacho, tampoco pudo meter el hijo a él. No me queda de otra que mandarlo a matar. Mandó una carta a su comandante, a su general, ponlo de primerito, ahí, donde esté más fuerte la batalla, ahí en el campo de batalla, ponlo ahí. Y después esperaré noticias. Dicho y hecho, pasó, fue a la guerra, el muchacho lamentablemente falleció. Y él decidió tomar a su esposa tomó a Betsabé para restaurar su gloria, restaurar su honra, perdón, que es como la tradición lo establecía o lo decía, que si la mujer era violada, la persona podía como que tomarla. Y la tomó, se concibió ese muchacho, pero lamentablemente ese muchacho era acto de un pecado. Y como dice la porción de Proverbios, pues tampoco puede clamar inocencia el que se acuesta con la mujer de su prójimo. La paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Y lamentablemente Dios había establecido la muerte para este niño. Un inocente se fue para el cielo, pero sus padres, a causa de esa consecuencia, a causa de ese acto, tuvieron que pagar. ¿Verdad bíblica? Cristo dice ahora que simplemente evitar el acto físico del adulterio no es suficiente a la hora de satisfacer, sino quitar lo que hay en tu mente, en tu corazón. Dios quiere que sus hijos tengan un corazón puro, además de que sus acciones sean puras. Amén. Mateo 5:31 hace continuidad con respecto a las leyes morales, de que también fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Y el versículo 32 dice, pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Vamos a Deuteronomio 24:1, que es la porción de la escritura que sacó el Señor Jesucristo. Y dice así, cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. O sea, es como que si yo hubiese adoptado un perrito. El perrito hace mucho, me muerde mucho los muebles, no me gusta. Se lo devuelvo donde lo adopté. Así era tratada la mujer en aquel entonces. No cocina bien, no me plancha bien la camisa, no duerme mucho, muy dormilona, no trabaja, no sirve. Como si uno estuviese buscando una sirvienta o una mamá. Para los solteros que están acá, yo soy soltero, no estemos buscando sirvientas, aprendan, sean autosuficientes. Pero así pasaba, hermanos, y era la triste realidad que vivía la mujer de aquel entonces. La mujer era repudiada, era desechada. Si la mujer no cumplía con los estándares del hombre, porque recuerden que en aquel entonces la mujer era, o los matrimonios eran arreglados. Es decir, la familia, no sé, del pastor con María Alex, Gabriel y Victoria, un ejemplo, que son muy amigos, vamos a organizar el matrimonio de ellos dos cuando cumplan 18 años. ¿Sí? Así funcionaba en aquel entonces y en algunas familias todavía existe esa práctica. Pero si la mujer no me agradaba, no me gustaba, o sea, yo la desechaba, o sea, yo mismo, no me gusta por esto, por aquello, por lo otro, tome, váyase. ¿Para dónde? Para donde usted quiera. Usted es libre. Váyase, no me importa, no me interesa si pasa hambre, pasa necesidad, ya de esa manera. Y así pasa hoy día muchas veces, hermanos. ¿Sabes cuáles son las causas de divorcio? Allá va a aparecer una lista. Principales causas de divorcios en la actualidad. Número 1, falta de compromiso. Número 2, agresividad continua, me refiero a la verbal. Infidelidad, que es una de las más comunes. Expectativas defraudadas, no era lo que yo pensaba. Falta de equidad. Yo trabajo, tú trabajas, pero
O sea, yo tengo mi plata, mi dinero, yo hago lo que yo, o sea, yo veo cómo rindo mi dinero. No hay compartir en esa parte, no hay compartir en el tiempo con los niños, no hay dedicación, los oficios del hogar no son compartidos, o sea, no hay una equidad. Yo no soy partidario de la igualdad, soy partidario de la equidad, donde todos podemos hacer cosas de acuerdo a nuestras capacidades. El abuso físico, que es alta el índice y la tasa, dificultades económicas, el amor con hambre no dura, dice el dicho. Se nos reímos, pero es uno de los índices por los cuales hay causa de divorcio. Y la más importante de todas es la falta de comunicación, ¿sí? Y todo parte por ahí, por la falta de comunicación. Que me gusta, que no me gusta, que hay inconvenientes, hay cosas que no siento, no me parece, pero yo prefiero evitar hacerlo. A mí me gusta mucho un pastor, no sé si ustedes lo han escuchado, Ordóñez, él es un humorista cristiano. Él habla acerca de que la mujer supone que el hombre sabe lo que la mujer quiere, que va pasando por una vitrina, ay, me gusta esta polera, o me gusta este collar. O sea, me gusta, no dijo, lo quiero. Y uno, el hombre es, lo quiero, lo necesito, cómpramelo. Así funcionamos nosotros. No funcionamos con suponemos lo que quiere. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. El poder del acuerdo es lo primero que debe reinar dentro del matrimonio. Investigando e indagando un poco acerca de esto, porque es sumamente profundo, ya que dice que solamente es el adulterio o la fornicación la única causa del divorcio, John MacArthur dice lo siguiente: Dios odia el divorcio. Así lo declara él. Lo odia porque siempre se trata de la infidelidad del pacto matrimonial solemne que celebraron dos cónyuges delante de él. Y porque trae consecuencias perjudiciales para ellos y para sus hijos. El divorcio en la Escritura está permitido solo por causa del pecado del hombre, es solo concesión al pecado del hombre y no es parte del plan original de Dios para el matrimonio. Dios estableció el matrimonio una unión para siempre. La idea original del matrimonio es para siempre. Empezó con Adán y Eva, el primer matrimonio, y va a terminar con Dios, Jesucristo, casándose con la esposa. ¿Y cuál es la esposa? Su iglesia. Nosotros, denle un aplauso al Señor. Así inició y así está. Y así de importante y así de valioso es el significado del matrimonio para Dios. Y nosotros muchas veces desechamos de esa manera. Ahora bien, causas bíblicas para el divorcio. Y se expone el mismo pastor MacArthur, usando su referencia, dos causas. Primero, por causa sexual. En la porción que leímos de Mateo 5:32, la palabra griega que utiliza el Señor Jesucristo es porneia. ¿Qué significa? Es un término general que abarca el pecado sexual como el adulterio, la homosexualidad, la zoofilia y el incesto. Cuando una pareja viola la unidad e intimidad del matrimonio, esta es una causa de divorcio. Y la otra es donde el cónyuge incrédulo, es decir, no creyente, que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha sido salvo, no quiere y no desea convivir ya con la persona creyente. Y esto está en 1 Corintios 7, 12 al 15. Dice así: a los demás le digo, yo, el apóstol Pablo haciendo esta referencia y no el Señor, si la esposa de algún hermano no es creyente, o sea, su cónyuge, su esposa no es creyente, no ha confesado, no ha creído en Dios, pero ella consiente en vivir con él, este no debe abandonarla. Manténgase. Esto mayormente siempre ocurre en el caso de aquellas personas que han convertido, se convierten al Señor, pero vienen con su matrimonio, su pareja no ha recibido al Señor. El 13 dice: y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco éste debe abandonarlo. Soy cristiano ahora, no se quiere casar mi pareja, o soy cristiano, voy a abandonar todo. No se puede hacer de esa manera. Y el versículo 15 dice: pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Pero ojo con esto, no es que ya no quiere vivir, váyase. No, usted como pareja cristiana que es, usted está obligado a orar para que Dios le salve. La Biblia dice: cree tú en el Señor Jesucristo, o sea, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa, es porque tú y yo somos ejemplo para esa persona de salvación. Aquí aplica cuando yo estoy haciendo el trabajo de Dios, cuando yo estoy orando, yo estoy ayunando, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. No es porque me aburrió, no es creyente, váyase. Es cuando yo estoy cumpliendo el llamado de Dios. Yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a llamar, lo que Dios me declaró a hacer. ¿Verdad bíblica?
Todos los creyentes deben odiar el divorcio como Dios hace y seguirlo solo cuando no hay ningún otro recurso. Con la ayuda de Dios, un matrimonio puede sobrevivir los peores pecados. Dentro de nuestra iglesia nosotros tenemos y brindamos consejería a los matrimonios. Está nuestro pastor, nuestra pastora, está Egni, Héctor, está Ismael, está Yeli, que brindan ese apoyo, también Jesús y Yanceli, que brindan ese apoyo a los matrimonios. Si usted en su matrimonio está pasando una dificultad, yo no le puedo aconsejar porque no estoy casado, pero ya le dije a las personas que le pueden brindar ese apoyo. Y muchas veces nosotros nos encerramos en nuestra burbuja, y estoy hablando en este caso de las parejas, que no salga de aquí. Y a veces usted lo que necesita es un consejo y una ayuda. Esa falta de comunicación, no solo con su pareja, sino que a lo mejor hay comunicación con la persona que usted le está pidiendo consejo, que no es un amigo que es borracho, un amigo que no es casado, le está pidiendo a usted algún consejo sobre su familia, está buscando más. Busque personas que tengan más de 50 años de matrimonio, personas que han sobrevivido y han resistido. Mis padres tienen 30 años de casados, son un ejemplo para mí, pero ellos han peleado, se han separado. Mi papá llegó a dormir en mi cama muchas veces, y yo, ay, mamá, al día siguiente reconciliate con papá, papá ronca mucho. Yo le decía de chiquito, pero todas esas cosas pasan en un matrimonio y está bien, pero lo importante es que reconciliarse. Ahora bien, ya hablamos sobre estos dos puntos, sobre la reforma, sobre la ira, la moralidad sexual, y ahora vamos a tocar algo importante, que es honrar tu palabra. Ahora bien, Mateo 5:33 dice así: ustedes han oído también que se le dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, lo juro. Eso el Señor le está pidiendo que se quite de nuestra boca, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y cuando ustedes digan algo que sea sí, sí, o no, no, por lo que es más de esto proviene del mal. Es decir, si usted dijo que sí, cúmplalo. No porque a veces nosotros por el compromiso o por el apuro, sí, está bien, lo voy a hacer. A veces no meditamos, no analizamos. Hay un dicho que dice, nunca afirmes algo cuando estés emocionado, porque el corazón es engañoso. Nunca niegues o hagas algo cuando estés enojado. O sea, no lo hagas por emoción, no seas visceral en ese sentido. Proverbios 14:23 dice así: todo esfuerzo tiene su recompensa. Sea bueno o sea malo, vamos a tener nuestra recompensa. Pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Eso es el dicho que dice, de dientes para afuera. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿todo lo que hago concuerda con lo que digo? Pensemos, si yo digo que voy a hacer una cosa, ¿lo cumplo? ¿O muchas veces nuestras acciones están concordando con lo que dice mi palabra? Hay una ilustración que me gusta mucho, es algo fuerte. En Hechos capítulo 5 del 1 al 11, ¿cuántos han escuchado la historia de Ananías y Zafira? ¿Lo han escuchado? Levanten la mano que no han escuchado. Ananías y Zafira. Bueno, Ananías y Zafira era un matrimonio. En la iglesia primitiva, cuando vino el descender del Espíritu Santo y la iglesia estaba organizando y estaba en crecimiento, ellos decidieron vender sus propiedades y compartirla con todos los hermanos. Pero Ananías y Zafira, un matrimonio, decidieron vender una heredad, una propiedad. Y ellos convinieron en que vamos a venderlo en 100 millones de pesos, pero vamos a decirle a Pedro que lo vendimos en 60. Dice que Ananías fue y llegó y dijo, mira, traigo este diezmo, traigo esta ofrenda para el Señor. Tome. Se lo dio muy emocionado. Y Pedro le dice, pero ¿por qué mientes al Espíritu Santo? Dice que en ese momento le dio un infarto, cayó en seco y se murió. Como a las 3 horas pasó lo mismo y le preguntó a la mujer, ¿ustedes vendieron la heredad en tanto? Ella dijo, sí. ¿Por qué has mentido? Si has procurado en tu corazón mentir al Señor. Dice que en ese momento murió también y los dos fueron enterrados. Obviamente, hermanos, no vamos a morir. Dios es misericordioso y bondadoso. No se asusten, no nos va a pasar eso. O solo decide el Señor que Él tiene el control sobre la vida y la muerte. Pero mire lo significativo que fue solamente engañar al Señor. Si convinieron a hacer algo y decir lo que no era. No era un juramento, pero ya dijo que ¿qué? Que sí había hecho eso. Y es importante que para nosotros nuestra palabra tenga valor como hijo de Dios. Y afirmamos entonces, todo hombre y mujer de Dios debe cuidar lo que habla y cumplir
a lo que dice. Que lo que digas sean firmes convicciones al decir sí o no. Una simple decisión de cuando yo diga sí, sea lo que vaya a cumplir. Y cuando sea no, sea no. A veces pensamos, y a mí me pasaba muchas veces, es que yo soy del tipo que agarro muchos compromisos. O ya no, ya aprendí a decir que no. Pero yo decía, sí, yo predico, sí, yo oro, yo ayuno, yo hago tal cosa, yo voy a la universidad, sí, está bien, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a comprar. Y sin darme cuenta, en un día ya tenía como 60 cosas por hacer y el día me iba a alcanzar para hacer como 10 cuando mucho. Y yo me estaba dando cuenta que yo, para no quedar mal, no se va a enojar, que va a pensar, se va a molestar conmigo, va a decir que yo soy malo, que le hago un favor a este y al otro no le hago. Prefiero decir que sí en vez de decir que no. Seamos honestos con nosotros mismos y seamos honestos. La honestidad no es mala. Lo que sí es malo es el sincericidio. ¿Saben lo que es eso? Ser extremadamente sincero. O sea, tengamos lógica y sentido para poder decir las cosas, pero aprendamos a decir sí y aprendamos a decir no. Amén. Ahora bien, el otro punto dentro de este tema de la ley que fue amplificada está la ley de la venganza. Y Mateo 5:38 dice, ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Yo recuerdo que la primera vez que escuché esto fue en el Chavo del 8. La ley del talión, creo que decían así, que le dijo el Chavo. Y el Señor Jesucristo dice en el 39, pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. O sea, la derecha, preséntale también la izquierda. Le voy a explicar un poco en qué consistía esta bofetada. No se hacía como las novelas, una cachetada, no era así. Era que se golpeaba con esta parte. Pero golpear con esta parte, así, significaba un insulto. Esto lo hacían mayormente los amos a los esclavos. Siempre lo hacían, era una forma de ofensa. Todo el mundo, todos pensamos en la filosofía del ojo por ojo. ¿Cuánto lo aplicamos? El que es bueno conmigo, yo soy bueno. Y el que es malo, también así. No me hizo un favor, no le hago un favor. En nuestro subconsciente o nuestro interior está la ley del talión. Pagamos con la misma moneda. Y en ese entonces ocurría de esa forma. ¿Sí? Los castigos o las expresiones no de insultos, sino de castigos se hacían mayormente con la mano porque era una deshonra. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con referirse a esto? Que si tú das tu mejilla, o sea, te golpean en la mejilla, estés preparado ¿para qué? Para recibir la otra. O sea, que tu insulto no está significando nada para mí. Eso es lo que se refiere el Señor Jesucristo con que des la otra. Obviamente, si usted lo golpea, si me golpean, yo me echo para atrás y me voy. O sea, yo no me voy a quedar ahí, miren, pégueme, no. Es una alegoría referente a que si alguien te ha insultado, si alguien te ha hecho un mal, espéralo nuevamente. Espera lo que nuevamente va a ocurrir y el Señor te va a dar tranquilidad. Romanos 12:19 dice, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de ¿quién? La ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cualquiera que venga sobre nosotros a hacernos un mal o hacernos algo que no corresponda, el Señor se va a encargar de tomar su justicia en sus manos. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios es fuego consumidor. Obviamente pedimos y oramos para que la misericordia de Dios alcance a nuestros enemigos. No recomendamos hacer enemigos, hermanos. Tratemos de vivir en paz con todos. Pero lamentablemente nosotros, a causa de Cristo, o muchas veces a causa de nuestras actitudes que no eran de Cristo, venimos arrastrando una serie de ¿qué? Una serie de enemigos. A veces no sé si han pensado eso, pero Dios en su justicia se encarga de eso. Pero lo importante es lidiar la paz, tratar de llevar la paz con todo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Efesios 4:2 dice, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Dos escenarios. Primero, el acto. El Señor se encarga. El Señor es el que toma justicia de esto. Y lo otro es que hay que aprender a ser humildes y mansos, no mensos. El pastor hablaba la semana pasada, creo que era sobre la mansedumbre. Y ser pacientes y tolerantes los unos con los otros, ¿en qué? En amor. Y lo que radica, lo que nosotros debemos siempre llevar como estandarte es el amor. Y la mayor ilustración o el mejor ejemplo de la paciencia, de la humillación, de la mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:5, el apóstol Pablo narra de la siguiente manera: que hayan ustedes en mí, en todos nosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
quien, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, es decir, se hizo igual a nosotros y se hizo semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, la muerte más terrorífica y despiadada de la antigüedad. Después, 300, 400 años después del Imperio Romano, los escritores dijeron que era la muerte más horrible que se podía experimentar. Era el peor castigo jamás conocido en la historia. Y así, de esa manera, se humilló el Señor Jesucristo. ¿Verdad bíblica? Cristo nos enseña que la mansedumbre no es un acto de sumisión. El quedarme callado, el dejar pasar la ofensa, no es ser sumiso, no es ser tonto, no es de ninguna manera, sino más bien una actitud de resistir a las acechanzas del mal. Quizás estoy como que hay un dicho que dice que el que calla otorga. No, aquí no aplica, hermano. El que calla no otorga. Se lo está dejando todo a las manos del Señor. Amén. Continuando con la ley de la venganza, en Mateo 43, 5, 43 y 44, dice así: ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a que los maldicen, haga bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Ahora bien, el Señor Jesucristo dice odiar a tu enemigo. Pero en ninguna parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Señor establece que se debe odiar a los enemigos. El Levítico 18, 19 habla acerca un poco de esto y no se menciona en ningún fragmento que debemos odiar. ¿Qué es lo que pasaba? Que los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, enseñaban que aquella persona que era tu enemigo, ódialo, repúdialo, recházalo, no le hables, no le mires, no le hagas favor. Y eso era incorrecto. Y eso era erróneo. Mire bien, vamos a ver una siguiente ilustración. ¿Saben a qué se refiere esa ilustración? ¿El qué? El buen samaritano. Un escriba llega y se le acerca a Jesús. Señor, ¿cómo puedo heredar yo el reino de los cielos? Le preguntó. Porque el Señor hablaba acerca del reino de los cielos, se ha acercado. Y él le dice, ¿cuáles son los dos grandes mandamientos? Todos sabemos cuáles son los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo, bien has dicho, bien lo has hecho. Y él, para justificarse acerca de eso, lo que el Señor le había dicho, le pregunta, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y él hace alusión y hace referencia a esta parábola, que están lo que están anotando, Lucas 10, del 30 al 36. Dice que en una oportunidad un hombre fue agredido en el camino. Lo maltrataron, lo robaron y lo dejaron tirado, malherido. Pasó un sacerdote, que era el gran doctor de la ley, lo vio y siguió adelante. Pasó un levita, que también era del pueblo de Israel, ministraba en el templo, lo vio y decidió no hacer nada. Pero llegó un samaritano, lo recogió, lo vendó, curó sus heridas, lo llevó a una posada, pagó, o sea, a un hotel o a un hospital, vamos a ponerlo hoy en día en contexto, al hospital, pagó todo su medicamento, pagó todas sus horas, todo lo relacionado a lo clínico y dijo, si todavía sigue presenta algún problema de salud o necesita alguna cosa, cuando yo vuelva, te lo pago. Y resulta y acontece que este hombre era un samaritano. Y siempre usamos la expresión un buen samaritano. ¿Pero a qué se refiere esto? Que el pueblo de Israel, Israel como tal, no se llevaba con los samaritanos. Había un problema familiar desde los tiempos de Jacob. A pesar de que eran descendientes del mismo pueblo, o sea, del mismo patriarca, no se llevaban bien. Eran enemigos. Y un samaritano tuvo misericordia de alguien que era su enemigo. Para el pueblo de Israel, su prójimo era aquel que le hacía un favor. Su prójimo era el semejante, pero el que se parece a mí. Se viste como yo, habla como yo, actúa como yo, va a los clubes que yo voy a los lugares que voy yo. Ese es mi semejante, ese es mi prójimo. Y el Señor Jesucristo dijo que ese no era el semejante, que ese no era su prójimo. El prójimo es el que está en la calle pasando necesidad. El drogadicto, la prostituta, el homosexual, ellos son nuestro prójimo y son los que necesitan verdaderamente de nosotros como samaritanos. Porque nosotros a veces somos samaritanos que lo excluimos a ellos porque no son parte de nuestro club, no son parte de nuestro círculo,
no son parte de esa zona de confort a la que nosotros pertenecemos. Primera de Pedro 4:8, y me gustó mucho esta versión, dice: y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Pero hermanos, ¿y si nosotros no tenemos el amor de Cristo, qué vamos a demostrar? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? No podemos demostrar el amor de Dios, y por eso debemos amarnos profundamente. Otra versión dice de manera entrañable, o sea, así de manera familiar, de manera cariñosa, de manera emotiva, de que salga entrañable de nuestras entrañas. No que sea por hacer, sino que verdaderamente siente ese dolor, esa necesidad, ese amor a ser compasivo. Afirmamos entonces que en lugar de solo mostrarle amor a aquellos que nos favorecen, debemos mostrar el amor de Cristo a todos por igual, para que así la luz de la salvación llegue a su vida. El Señor Jesucristo no se le va a aparecer como a los discípulos, resplandeciente y blanco. El Señor Jesucristo se va a aparecer a través de ti y a través de mí. Resumimos entonces, ¿qué es la ley? Las reformas que la ley que le hizo el Señor Jesucristo, ampliando, porque el pueblo de Israel estaba viviendo bajo un legalismo. ¿Qué es un legalismo? Que si yo cumplo y lo hago, ya estoy bien. Pero no, el Señor Jesucristo quiso hacer una conciencia en el pueblo de Israel que no significaba, no era suficiente solamente hacer, sino que debía nacer desde lo más profundo de nuestro ser. Debía nacer de nuestro más profundo de nuestro corazón. Por eso es que el reino de los cielos no es algo físico. El pueblo de Israel esperaba un libertador como Moisés que lo sacara de la esclavitud de Roma. Esperaba un soldado que peleara, que se levantara, que luchara. Eso es lo que estaban esperando. Pero el reino de los cielos no es eso. El reino de los cielos se ha acercado, ha llegado y está con nosotros en este lugar que es Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. La intención de Jesús al usar, yo les digo, era declarando eso, era para que no compartir que Él estaba rechazando los mandamientos, sino que Él estaba aprobando esos mandamientos, pero estaba dándole un sentido. Ellos lo estaban haciendo sin sentido. Más allá de las interpretaciones superficiales, más allá de las interpretaciones legalistas, más allá de que los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, o aquellas personas que tienen mucho conocimiento de la ley, inclusive nosotros, teniendo mucho conocimiento de la palabra de Dios, nos podemos volver religiosos o llegar a un punto de religiosidad, ¿sí? Sino que la intención de Dios siempre fue que nuestra conducta fuese un corazón puro y con justicia sobre todas las adversidades que enfrentamos día a día. ¿Cuántas veces no estamos nosotros expuestos a ver cosas que no corresponden? A una mujer hermosa, a un hombre muy simpático, o a pelear con un compañero de trabajo, a tenerle odio o ira a nuestro jefe, o a despertarnos una mañana sin hablarle a nuestra esposo o a un compañero, o la micro no se detuvo, o choqué con alguien y de repente eso me molestó. Estamos expuestos a todo eso durante el día. Pero si nosotros no disponemos nuestro corazón a dejarnos guiar por el Jesús, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, nos pueden ocurrir estas cosas. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu Santo, y el Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. A la verdad la carne es débil, el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Hay una lucha viva dentro de nosotros, siempre. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ella les advierto, y yo nuevamente les advierto, como ya antes lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es que es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza, que es el dominio propio. Dice que contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, usted y yo como hijos de Dios debemos demostrar el fruto del Espíritu.
No podemos permitir que la ira, que el odio, que el enojo, que ese deseo carnal nos supere. Está dentro de nosotros, lamentablemente. Pero si nosotros damos lugar al diablo, le damos esa oportunidad que nuestros ojos, nuestra carne haya cabida en nuestra vida, lamentablemente no vamos a heredar el reino de los cielos. ¿Y cuál es el destino? El infierno. Triste y lamentable, lo es. Pero el Señor siempre da la maravillosa oportunidad. Y hoy nos está dando la oportunidad de conocerle, de buscarle. Él fue el mejor testimonio de mansedumbre, de humillación. Este camino es fácil, no es para nada fácil. Es difícil, muchísimo. Es imposible, no. Nosotros somos testigos fieles de las maravillas de Dios, de la forma en que Dios obra dentro de nuestro proceso, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio del quebranto. El Señor se glorifica, el Señor se manifiesta. Y ese es el Cristo que nosotros predicamos y el que queremos compartir con ustedes. Ponte de pie, iglesia. Yo quiero extender esa invitación. Aquel que no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, yo le invito a aceptarlo con una simple oración. Acompáñame con esta oración. Señor Jesús, en este momento quiero darte gracias porque he recibido tu palabra. Y yo sé, Señor, que tu misericordia está en este lugar y me ha alcanzado, Señor. Quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón para que tú me guíes, Señor. Ya no quiero vivir en odio, ya no quiero vivir con ira, ya no quiero vivir con rencor, ya no quiero vivir en un deseo de compulsión que la carne me hace hacer, sino que yo quiero vivir bajo tu voluntad. Quiero vivir, Dios Todopoderoso, y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quiero saber quién hizo esa oración conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dios les bendiga, Dios les guarde. Denle un fuerte aplauso al Señor. Qué maravilloso es Dios. La misericordia de Dios ha sido alcanzada sobre ustedes. Cualquier cosa me pueden buscar afuera para compartirles algo. Les felicito. Esto es un camino que es paso a paso. No se apresuren. Poco a poco el Señor es el que da la fuerza. El Señor es el que da las herramientas para poder crecer. Solamente sigan y avancen. Dios les bendiga, iglesia. Dios les guarde. Y que la paz del Señor sea con todos ustedes.